Están surgiendo muchas informaciones en las últimas horas, en concreto las provistas por un canal público en redes sociales que está sacando documentos y archivos que pertenecen a la privacidad y a la vida de Leticia Ortiz. En todo esto, la televisión generalista prefiere mostrar un WhatsApp, un mensaje de Juan Carlos, el rey emérito, a su hijo Felipe VI. Del WhatsApp os puedo hablar porque al final es el autor contando lo que tiene en el libro, pero al parecer hay más comunicaciones más allá de todo esto entre Juan Carlos y Felipe. Estas comunicaciones tienen que ver con todo este escándalo de Leticia y de Jaime del Burgo, y es que el emérito en este sentido se ha posicionado a partir de el último tuit de Jaime del Burgo, en el que ya directamente el empresario afincado en Londres apuntaba directamente contra los Borbones, contra la familia Borbón, y además de una manera histórica. Esto no ha hecho nada de gracia al emérito y bueno, pues vamos a comentar todo lo que está surgiendo en las últimas horas y lo que va a surgir la semana que viene, que la cosa está fuerte. Empezamos. A ver, como he dicho, está saliendo en televisión este periodista Alejandro Entrambas-Aguas, que ha escrito el libro, completamente infumable, lo tengo que decir, de verdad. Es prácticamente como, no sé, como si una fan de David Bisbal escribe un libro sobre David Bisbal. Pues el paralelismo es igual, pero de él con el rey. No cuenta absolutamente nada, de hecho yo creo que dulcifica todo de una manera que resulta totalmente irreal en este caso. Y bueno, llega a decir que la relación de Juan Carlos I y de Leticia, que es buenísima, es prácticamente de cuento de hadas, y que él pues reconoce que Leticia ha aportado fortaleza y estabilidad a la monarquía. A mí me sorprende que venga esta opinión de Juan Carlos I con todo lo que hemos conocido en cualquier caso, ¿vale? Que yo no creo ni que la verdad esté ni en un extremo ni en otro, pero probablemente por el medio andará. Antes de pasar a lo que a mí me parece realmente interesante, el motivo de este vídeo, las comunicaciones que está teniendo ahora mismo Juan Carlos con Zarzuela, y que de alguna manera pues están poniendo un poco en alerta todo lo que va a pasar, especialmente, me gustaría decir que sí, que hay un montón de informaciones que están apareciendo en un canal público que yo, habiéndome leído los libros de David Rocasolano, el de Jaime Peñafiel y otros cuantos más, especialmente de la última década, que muestran toda esta conexión que hay con Jaime del Burgo, tengo que decir que lo que se está publicando en ese canal está totalmente retorcido, ¿eh? Hay medias verdades, que es lo peor que se puede hacer. Y sobre todo se están diciendo cosas y dice, tengo pruebas, y de repente te ponen una foto de Leticia de adolescente. Dice, antes de las operaciones y los abortos. Claro, tenía 14 años en esa foto. Una foto que ya estamos hartos de ver hasta la saciedad, donde aparece ella con la familia Rocasolano, con el abuelo, con el primo. Es que todas esas fotos vienen recogidas en el libro de David Rocasolano. Que ahora mucha gente se esté enterando por este canal público, ya sí, pero es que la verdad no se está sirviendo. Y a todo eso es que además están publicando una serie de documentos que yo entiendo que son privados y que, no sé, yo no sé con qué facilidad aquí la gente se atreve a publicar el libro de familia de Leticia y de sus hermanas, la sentencia de divorcio, el acta civil del matrimonio que tuvo con Alonso Guerrero. Que es que eso ya lo hemos visto, pero si es que eso está publicado en internet, ¿qué pruebas son esas? Ninguna. Se están vinculando nombres en todo esto, que además vinculan con Felipe en rumores que son, y desde aquí lo digo, absolutamente falsos. Se está hablando, por ejemplo, del cantante Miguel Bosé, que ahora de repente Miguel Bosé tenía una súper amistad con el rey Felipe, cosa que es falsa. Pero falsa total,
¿Por qué dan el nombre de Miguel Bosé? Bueno, pues como en toda conspiración, porque es un nombre internacional, es un cantante internacional, tiene unos sesgos que todos podemos intuir y se hacen con mucha mala leche. En la boda real, claro que había gente invitada del mundo de la cultura, de las artes, había hasta toreros, o sea, gente del fútbol, deportistas, bueno, es que había de todo. ¿Y toda esa gente era cercana a Felipe y a Leticia? No, eran una representación del mundo de la cultura en la boda de los reyes de los príncipes en aquel momento, Felipe y Leticia. No hay más, ¿vale? Siguen dando nombres y señalando a gente como si esto fuera una especie de caza de brujas, y yo, la verdad, creo que la gente está dispuesta a consumir lo que quieren de la posverdad, y que cuando se les dice que una cosa no es cierta, no están dispuestos a tolerarlo. Pero es que realmente yo no me puedo poner tampoco aquí a desmentir, a decir esto es falso por tal, esto es falso por tal, porque claro, aquí se pueden dar nombres. Ya hicimos un vídeo sobre el tema de Leticia y del presidente del gobierno. Dicen que la versión oficial de Zarzuela, que yo tampoco me consta, también lo tengo que decir, es que ellos se conocían del Instituto Ramiro de Maeztu. En cualquier caso, a ver, sería muy difícil encontrar cuántas líneas había en los años en los que coincidieron, ¿vale? Líneas me refiero a clases por curso, ¿no? A lo mejor podía haber, no sé, 6 clases de bachillerato, ¿no? Por entenderlo de alguna manera. Pero bueno, que como digo, aquí están incluso posicionando a la reina Leticia en temas políticos, cosa que no es verdad. La reina habla cuando tiene que hablar y es verdad que tiene carácter. Todo eso lo hemos comentado en el libro, viene comentado en el libro de David Roca Solano, y yo sí me creo que realmente pues tenga carácter. Para la profesión que tenía, que era la de periodista, tenía que tener pues un cierto carácter si se quería hacer notar de alguna manera. Pero de ahí a decir que la reina Leticia está imponiendo cosas a nivel político, que ya sabemos un poco cómo está el país y que yo no voy a entrar en nada de política, pues me parece bastante fuerte, Y todo esto, si encima lo trufamos con el culebrón de Jaime del Burgo y se empiezan a lanzar rumores sobre los que no hay ni una sola prueba, pues aquí tenemos un problema grande. Al último que han señalado ha sido Antonio Lucas. Probablemente su nombre no os diga nada, algunos. Pero es la persona, el ex compañero ya de Jaime Peñafiel en El Mundo, que el jueves o el viernes le dedicó un artículo diciendo que estaba en contra de todo lo que estaba diciendo este señor sobre el asunto de Leticia, Erika, etcétera. Como digo, ahora se han ido a apuntar a este señor ¿por qué? Pues porque sale con una presentadora de televisión española del 24 horas, Lara Siscar, que además es que aquí hay unas cosas de verdad. O sea, la gente, sobre todo, ya yo no digo que contrastéis las noticias porque a veces no hay medios. Pero pensad un poco en las edades, ¿vale? Es que Lara Siscar yo creo que no ha conocido a la reina trabajando en televisión española, entre otras cosas porque Lara estaría estudiando periodismo en el momento, o fijaos, incluso en el instituto, en el momento en el que Leticia presentaba el telediario. Pero bueno, así con todo, se lanzan nombres, se intenta alargar el culebrón y esto parece ya la promesa. Lo que no se puede hacer es una cosa. David Roca Solano en su libro dice lo que dice, ¿vale? Pero más allá, si yo me pongo aquí a hacer añadidos, entonces ya no estamos aludiendo al libro de David Roca Solano, estamos haciendo otra cosa que se llama manipular. Y en los últimos datos que se han dado, entre ellos, es que Leticia Ortiz y su madre Paloma amenazaron a Antonio Vigo con quitarle la custodia, cosa que como sabemos es improbable. Yo en el vídeo que hice de Erika lo dejé claro todo el contexto de ese episodio. Se intuye que es la última conversación que tiene David Roca Solano con Antonio Vigo. Antonio Vigo está en un estado de nervios y a mi parecer creo que era bastante ignorante en este tema, porque yo entiendo que por ahí lo que había era una cosa de visitas reguladas, ¿vale? De que la niña no se alienara un poco de su familia materna, que es que además David Roca Solano lo deja claro. Pero aquí hemos pasado ya directamente a que querían quitarle la niña. Eso no es así,
pero ya, claro, si se explica en este contexto, pues a mí, sinceramente, bueno, pues me parece que hay otras cosas en la agenda, ¿verdad? Para dar un toque de conspiración a todo esto, pues quien lo está publicando dice: voy a sacar los documentos de su primer divorcio ocultados por el CNI, porque en los divorcios y las herencias es donde se conoce de verdad a una persona. Y filtra la demanda de divorcio que ya vimos en el libro de David Roca Solano, es decir, un documento que salió a la luz pública en ese libro desde hace más de 10 años. No muestra absolutamente nada diferente a lo que ya se ha dicho del libro de David Roca Solano, que fue además quien se encargó de ejecutar pues todo aquello. Diferencias irreconciliables, una relación que era un vaivén y que finalmente, pues oye, que no prosperó como tantas en España. Es que realmente se está vendiendo aquí muchas cosas con un cierto, no sé, es que ya no me gusta, ¿no? Ya he hablado también de la imagen de Leticia Ortiz antes de sus operaciones estéticas y los documentos que prueban uno de sus abortos secretos en la clínica Dator. Abortos secretos en plural. Y me muestran lo que ya os he dicho, una foto de Leticia con su primo, con su abuelo, con su prima Abigail y creo que con Telma, en bañador, en una piscina de vacaciones y tan contentos. Una foto en la que Leticia tendría 14-15 años, que yo aquí no la veo mucho más mayor. Pues no sé. Es que ya llega un momento que dices, en fin. Pero bueno, este vídeo va sobre la comunicación por WhatsApp, la comunicación que ha tenido el rey, los últimos mensajes con Felipe VI y adelantan algo que ya, bueno, pues en este sentido nos podemos imaginar un poco. Y lo que se nos dice es que a partir de este fin de semana, voy a leer un poquito el artículo, Juan Carlos I habría decidido mover ficha. ¿Mover ficha en qué sentido? Bueno, pues el último mensaje de Jaime del Burgo, bueno, pues apuntaba directamente a la familia Borbón, incluso de manera histórica, aludiendo a cosas del pasado, un rollo un poco historiador, que dice que nos sirve un poco para conocer los entresijos de la realidad del presente que asola España con esta familia a la que se atreve a llamar incluso corrupta. Parece ser que esto no le ha sentado nada bien al rey emérito, por lo que finalmente pues habría decidido comunicarse con su hijo, el rey Felipe, y mostrarle un cierto apoyo, como ya se hizo en ese 60 cumpleaños de Elena, con esa familia en bloque, dando un mensaje de unidad, para de alguna manera asesorarle en toda esta crisis que asola Zarzuela. Por supuesto, esto tendría una contraprestación. La ayuda sería presencial, lo que significaría que el rey emérito volvería a España. Bueno, esto lo publican el ABC, que es un periódico monárquico y que también un poco busca, digamos, a ver, la concordia, vamos a decir, dentro de todo lo que tiene que ver la monarquía. A mí me parece una versión demasiado idealizada. Sí entiendo que el rey ha tenido que, bueno, pues que tener un cabreo importante con todo lo que ha sucedido con Jaime del Burgo y especialmente en las últimas declaraciones. A él precisamente era una de las personas que se decía que estaba detrás de todo esto. Por una parte, por su amistad con Jaime Peñafiel, que oye, Joana Morillas dijo que el propio Jaime le había dicho que Juan Carlos le invitó a ese cumpleaños en Abu Dhabi. A lo mejor la invitación era una invitación de estas bombas, Yo te invito y te monto la de San Quintín y te llamo al orden. No lo sabemos. Pero claro, de ahí surgieron rumores de que efectivamente detrás de toda esta campaña del Burgo Peñafiel se encontraba el rey emérito detrás. Ahora bien, aquí nos pueden vender un poco lo que quieran, ¿vale? Pero y el Alejandro Entrambasaguas no deja de ser un poco una mascota del rey emérito a la que le da declaraciones y facilita su trabajo y ya está, Yo aquí no veo nada más. Pero yo creo que las cosas no son así. Evidentemente, Leticia es posible que no se... Yo realmente no creo que... tenga una enemistad y un fuerte odio hacia toda la familia ni nada,
pero como bueno, la monarquía al final es interpretación de gestos y de imágenes, pues yo creo que esto ha contribuido bastante. Yo personalmente creo que con quien tiene mala relación precisamente Leticia es con Juan Carlos, porque ella ha puesto fin a muchas cosas que a lo mejor en ese momento en la familia se veían normales y luego no, como por ejemplo apartar a los amigos, a determinados amigos y círculos del rey Felipe. Círculos que era en su momento a los que tenía acceso el rey Felipe, pero que luego ella, que tenía otro mundo, le mostró otras cosas y dijo, pues mira, esto. Aquí yo creo que hay algo superior a todo, que es un poco salvar la monarquía prácticamente a toda costa, y en este sentido yo creo que ellos también tienen un cierto sesgo medieval que yo tampoco termino de comprender, porque si Jaime del Burgo saca lo que saca, a lo mejor eso es una espada, un arma de doble filo. Es decir, yo creo que voy a hacer daño a Leticia contando esto, pero finalmente el que termina quedando mal soy yo. Lo bueno, sin embargo, que tiene el rey emérito es que con todos los escándalos que le han sacado, bueno, pues el pueblo, si lo queremos llamar así, la gente, ha terminado perdonando pues infidelidades, temas de negocios turbios, un montón de cosas que no hemos entendido, como caza de elefantes, y parece que, bueno, pues sería un revulsivo a favor de Leticia. La crisis ocurrió en 2013, han pasado 10-11 años y la cosa parece de alguna manera haberse arreglado o algo así. ¿Sería todo esto una cuestión de Estado? Bueno, pues yo creo que al final se va a optar por la discreción dentro de todo lo que podamos ver. Ahora, si Juan Carlos I vuelve a España, me parece que sí vamos a ver diferencias en el tratamiento de todo lo que se ha hecho en los últimos días, en el último mes, con todo este asunto de Jaime Peñafiel y Jaime del Burgo. La semana que viene vienen bombas nucleares, agarraos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar el canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.